Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con el tema de la autoridad y la sumisión, nosotros les vamos a compartir el capítulo 5, que es la sumisión del Hijo. Para esto quiero que nos acompañen a orar, a que podamos recibir esta palabra y que esta semilla quede plantada en nuestros corazones y dé su fruto en su tiempo. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. Señor, te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a poder recibir tu palabra, Señor. Señor, que podamos escuchar, Señor, con la intención de obedecer, Señor, lo que tú nos dices ahora, Señor. Pon esas palabras en mi boca, Señor. Ayúdame, Señor, a poder compartirles esta palabra, Señor. Señor, quita la dureza de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener reverencia hacia ti, Señor. Que podamos, Señor, buscarte, Señor. Que podamos anhelarte, Señor. Y anhelar, Señor, la obediencia, Señor, que tú tuviste, Señor, y que sigues teniendo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Reconocemos, Señor, que nos cuesta humillarnos, Señor. Reconocemos, Señor, que nos cuesta, Señor, someternos, Señor, bajo las autoridades que tú has puesto, Señor. Pero estamos dispuestos, Señor, a poner por obra, Señor, porque queremos crecer en ti, Señor. Queremos madurar, Señor, en ti, Señor. Queremos llegar a esa estatura, Señor, que tú quieres que lleguemos, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, Señor, para escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que yo les voy a compartir es: el Señor crea la sumisión. Y si nos damos cuenta del tema que yo les voy a compartir, es: el Señor crea la sumisión. Y sabemos que se está refiriendo a su Hijo unigénito, Jesús. Para comenzar, quiero que leamos el Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y lo vamos a leer en diferentes versiones para que tengamos más claro estos versículos. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera, la 1960, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En la versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Nos quedamos hasta ahí. Y en la
en la nueva versión internacional, que es la NBI, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, dice que tengamos la actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, Él no se aferró al ser igual a Dios. Por el contrario, Él dice que se rebajó voluntariamente, se humilló a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos rebajamos por someternos al Señor o a las autoridades que Él ha puesto? Sabemos que esto nos cuesta porque no en nuestra naturaleza no está el obedecer. Al contrario, lo que nosotros tenemos es rebelión. Y la verdad, hoy es el momento, es el tiempo para que nos examinemos cuál es nuestra actitud. Si el Hijo, siendo una deidad, teniendo una gloria, Él se despojó de su gloria y dice que se humilló a sí mismo. Sabemos que Jesús y el Padre son uno. El Padre y el Hijo son iguales, omnipotentes, coexistentes, es decir, que existen simultáneamente. Sin embargo, existe una diferencia y no es su naturaleza, sino algo en la constitución de la deidad. Amén. Les mencioné que Él se rebajó voluntariamente, se humilló a sí mismo. Cuando Él descendió a esta tierra, se despojó de la gloria, el poder, la posición y la imagen que tenía su deidad. Pensando sobre esto y siendo conscientes, ¿cuántos de nosotros nos gusta despojarnos de la posición en la que estamos? Como ya les mencioné, por nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta humillarnos y mucho menos ponernos debajo de alguien. Sé que este tema puede ser duro para nuestra carne, y si nosotros queremos crecer en el Señor, esta es una tarea diaria en la que nosotros debemos trabajar. Si realmente queremos crecer, pensando y analizando sobre esto, ¿ustedes creen que Jesús dijo: no, yo no voy a dejar mi gloria, mi posición por ellos? Ellos van a fallar. O sea, Él no pensó de esa manera. Él voluntariamente dijo: me despojo de esta gloria porque mis hijos necesitan saber qué es la obediencia, necesitan saber que los amo y que doy mi vida por cada uno de ellos. Hermanos, si esto realmente no nos conmueve, es porque aún hay dureza en nuestro corazón. Y el Señor, sabiendo que muchos no iban a reconocer ni lo iban a aceptar como el Hijo de Dios, no le importó y se sometió a la autoridad del Padre. Ahora vámonos a Hebreos 5 del 7 al 9. Y para esto, perdón, se me había olvidado, donde dice que el Señor se bajó 2 veces. Primero que se despojó de su deidad y luego que se humilló a sí mismo tomando una forma humana. Amén. Hoy sí, vámonos a Hebreos 5 del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Amén. Leímos que él ofreció ruegos y súplicas y fue oído por su temor reverente. Él aprendió obediencia y dice que él, al ser así perfeccionado, llegó a ser el autor de salvación eterna. Bendito su nombre, porque por medio de su sumisión nosotros hoy somos salvos y podemos crecer en la plenitud de Cristo. En su palabra dice que él llevó nuestras enfermedades, sufrió por amor, él no abrió su boca y lo hizo por amor, por obediencia, porque tenía un temor reverente. Amén. Ahora vámonos a Juan capítulo 14. Juan 14. Capítulo, el versículo 28. Perdonen, ahí se nos fue un 3, pero es Juan 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En las diferentes versiones dicen, donde dice porque el Padre mayor es, dice es más importante que yo. La otra versión dice porque el Padre es más grande que yo. Y en la que leímos dice porque el Padre mayor es. Ahora ven la sumisión hacia el Padre. Ven cuánto el Señor tenía esa sumisión, esa obediencia a la voluntad de su Padre. Ahora tengamos en cuenta que el Padre es la cabeza y el Hijo se sometió a su voluntad. El Padre representa la autoridad y el Hijo representa la sumisión. Y Él vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos aprender una obediencia perfecta. Porque Él fue perfecto en todo. Y su obediencia fue perfecta. Su sumisión fue perfecta. Y Él vino sabiendo que iba a tomar la forma de un siervo. Porque solamente así Él podía cumplir este requisito de la sumisión. Por eso no podemos decir que nos sometemos a nuestras autoridades cuando no estamos siendo siervos, cuando no estamos escuchando nuestras autoridades. Y hermanos, esto es lo que más nos está costando hoy en día, escuchar, porque solamente queremos escucharnos a nosotros mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a servirnos y es el mayor ejemplo de la sumisión perfecta. El Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, todos sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte dolorosa, por lo cual al final el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dice su palabra. Y sabemos que nosotros ahorita podemos padecer muchas cosas, pero el Señor nos va a exaltar un día y tenemos que trabajar y que nuestras decisiones sean para que tengamos esa recompensa eterna, para que podamos tener esa gloria que el Señor quiere darnos. Hermanos, el que se humilla será exaltado, y este es un principio que todos deberíamos poner por obra, y es mucho, y nos cuesta mucho poner por obra, pero sabemos en el Señor y en su palabra lo dice, todo lo podemos en Él
porque Él nos fortalece. Y hoy nosotros podemos aprender a ser obedientes, a someternos como el Señor lo hizo. El Señor Jesús vino, creció, estuvo debajo de sus padres y Él fue sumiso, fue obediente hasta llegar a esa cruz, sabiendo que Él iba a padecer. No le importó y sufrió. Por eso el Señor lo exaltó. Porque y este principio, si de todo lo que les he dicho se les olvida algo, solo quédense con esto: el que se humilla será exaltado. Así que nuestro deber y nuestro trabajo diario es humillarnos. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Continuando con este precioso e increíble libro de la autoridad y la sumisión, vamos a ver más a fondo la manera en la que el Señor se despojó de su forma divina y la manera en la que regresó a ella. Para comenzar, solo quiero darles algunos de los significados de la palabra deidad. Entre ellos está divinidad, ser divino, Dios, poder, ser adorado, tener en alta estima. Esos son unos de los significados de la palabra deidad. Cuando escuchamos la deidad de Dios, según con los significados que hemos visto, entonces vemos Dios Padre, Dios Hijo. Como vieron que uno de los significados es Dios, entonces en Dios es Dios Padre, Dios Hijo. Nuestros pastores nos han enseñado, no sé si lo recuerdan, sobre la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y es Espíritu Santo. Pero ese no es nuestro tema ahorita. Solamente se los menciono porque en deidad el Señor es igual al Padre. Pero llegó a ser el Señor por obra de Dios. ¿Cómo así? Se preguntarán, por obra de Dios. Les estoy hablando del Señor Jesucristo. Él fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. Dios le concedió la recompensa al Hijo, a Dios Hijo de Señor, solo por lo que Él hizo, porque se despojó de su gloria. La deidad del Señor Jesús se basa en lo que Él es. Él es Dios desde el principio, pero obtuvo esta posición de Señor por lo que les mencionaba, que Él se despojó de su gloria. O sea, Él se despojó de la divinidad que Él tenía. Quiere decir que en la divinidad estaba Dios Hijo con el Padre, pero Dios Hijo dejó a un lado su forma divina para cumplir el principio de sumisión, del que estamos hablando, el principio de obediencia. Así es como el Señor Jesucristo es Dios en la deidad. Lo de ser Señor no existía hasta que Jesús cumplió la obediencia. O sea, en la deidad era Dios Hijo. En la tierra, cuando Dios Padre lo envió, solamente era Jesús. Entonces, por lo que Él hizo, obtuvo ese nombre de Señor. Dios le concedió esa recompensa por el principio de obediencia que Él completó. Es un poco complicado explicar esta porción de Filipenses 2 que leí a mi esposa, pero trataré de hacer todo lo posible para que
para que lo entendamos de una mejor forma y lo podemos entender de una mejor manera. En el principio, Dios creó el universo. Entonces, como Él creó el universo, Él era la autoridad. Dios representaba la autoridad, pero si solamente existía la autoridad y no la sumisión, ¿cómo iba a ser establecida la autoridad? O sea, tiene mucha lógica. Si solamente existía la autoridad, tenía que existir una sumisión. Pero no había alguien para cumplir con esa. No había alguien que pudiera cumplir esa sumisión. Por eso era necesario que hubiera sumisión, porque la autoridad ya estaba establecida, que era Dios. Dios representaba la autoridad. ¿Cómo así? Ejemplos. Nuestros jefes necesitan empleados. Los maestros necesitan alumnos. Los padres necesitan hijos. Por lo tanto, era preciso que Dios hallara obediencia, hallara alguien que se sometiera. Dos clases de seres vivientes iban a ser creados: los ángeles, que son espíritus, y los hombres, las almas vivientes. Pues pasó que Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre. Entonces Dios supo que en ellos no iba a hallar esa obediencia que se sometiera a la autoridad. Entonces fue así como Dios Hijo se despojó a sí mismo, como lo dice en Filipenses. Vayámonos a Filipenses 2, versículo 7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero leerles este mismo versículo en la NTV. Dice: renunció a sus privilegios y adoptó la posición de humilde. En otra versión, en la NBI, dice: se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él todo lo hizo por estar sumiso a la voluntad del Padre. Porque si recuerdan, el hombre en el jardín del Edén, pues no cumplió con ese plan, se podría decir, con ese plan de poder someterse a la autoridad de Dios. Entonces el Hijo tomó esa decisión propia y se rebajó y renunció a sus privilegios que tenía allá en la deidad, su divinidad, su poder. Entonces podemos ver toda la obediencia que Jesús hizo por estar sumiso a la autoridad del Padre. Si vemos en el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aparte de que se despojó, dice que dejó su gloria, su divinidad. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, ¿qué tal nosotros? ¿Cuántos nos estamos humillando? Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos reconociendo nuestras fallas? ¿Cuántos de nosotros estamos reconociendo nuestros pecados? ¿Estamos dejando que la voluntad del Señor se cumpla en nosotros? ¿Realmente estamos escogiendo nosotros esa voluntad de Dios, dejando que Dios obre en nosotros, en nuestra vida?
¿Y cómo hacemos para dejar que esa voluntad del Señor esté en nosotros? Pues orando. Hermano, pero a mí me cuesta orar, no tengo tiempo, paso muy ocupado. O sea, es necesario orar. Si no puedes, con 5 minutos antes de levantarse o antes de dormirse, con 5 minutos uno se crea el hábito y después se vuelve una necesidad de que nosotros comenzamos con un hábito de 5 minutos, pasamos a 10 y después se vuelve una necesidad del poder correr, a contarle al Señor, a darle gracias, a pedirle perdón, a crecer en oración. Y eso es muy necesario porque necesitamos orar para ir al Señor a confesarnos de todos los pecados que nosotros cometemos todos los días. Porque también haciendo eso nosotros dejamos de actuar con rebelión. Vamos al Señor y confesamos nuestra rebelión, todo lo que nosotros hacemos. Aparte de eso, nosotros debemos de obedecer su palabra. Y así es como nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor. En Primera de Pedro, si gustan, nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, nosotros debemos humillarnos para poder destruir toda esa altivez dentro de nosotros, ese orgullo. O sea, y reconozcamos que dependemos de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hoy podemos hacer o tenemos es gracias a Él, solamente a Él. Dios no busca que nosotros seamos perfectos, hermanos, o que lleguemos a ser perfectos. Pero ¿qué tal nosotros tomamos esa decisión y cambiamos un poquito mañana? Y cambiamos otro poquito pasado. O sea, así es como nosotros vamos escalando esos peldaños y vamos creciendo nuestro hombre espiritual, Cristo en nosotros. Si vemos en la Biblia personajes como David, dice la Biblia que él era conforme al corazón de Jehová. Personajes como Job, que la palabra dice que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Ellos no fueron perfectos, pero si se fijan, ellos fueron al Señor a confesarle su pecado. O sea, al final, a pesar de que ellos se equivocaron, pero ellos fueron al Señor a confesarle su pecado. Si se fijan, el resultado fue que ellos siempre tuvieron que someterse a la autoridad. El Señor dio un paso muy arriesgado, si ustedes lo pueden ver, pues una vez que se despojó de la forma de Dios, existía la posibilidad de que Él no regresara y permaneciera en la condición de hombre. Cuando el Señor se despojó, solo había 2 caminos para regresar a su posición de hijo, de Dios hijo. Una era ser un hombre auténtico que se sometiera de una manera absoluta y sin ningún rastro de rebelión. Dice que él fue obediente a fin de que Dios le regresara su posición como Señor, esa recompensa que él consiguió. Pero si ser un hombre era muy difícil para él, las limitaciones de la carne eran demasiadas, ustedes se pueden imaginar. Él fue tentado, el diablo
de hecho le ofreció todo lo que él nunca, o sea, todo lo que le ofreció el diablo, Jesús, perdón, nunca lo vio lejos de esa sumisión, de ese plan que él ya traía que iba a cumplir. Él siempre rechazó ese camino que el diablo le ofrecía. Él no debía de tomar esas elecciones, entonces se sometió hasta la muerte, como dice en su palabra. Él completó su obediencia hasta la muerte, manteniéndose en la posición de hombre. O sea, él no tenía su divinidad, él podía venir en su divinidad y cumplirlo y se le hubiera hecho mucho más fácil, pero él lo hizo en la condición de hombre. Entonces, así fue como él alcanzó una sumisión perfecta, a pesar de, como decía mi esposa, de todo el sufrimiento que él vivió, de que lo castigaron, lo escupieron, le arrojaron cosas, cargó con esa cruz hacia ese monte y lo soportó todo, traición, de todo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice su palabra en el Filipenses 2:9. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios Hijo tuvo un nombre que es sobre todo nombre. Así es como se formó esa deidad de Señor. Ahora sabemos por qué es tan precioso el nombre de Jesús, el nombre de Señor Jesucristo. Porque Jesús, hombre, por todo lo que hizo acá en la tierra, por todo lo que vino a hacer, Él consiguió ese nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo. En todo el universo no hay otro nombre como Él. O sea, es tan precioso, es tan grande. De verdad que uno cuando lee esto y se da cuenta, de verdad que hay dentro de nosotros sale una gratitud y pues es una experiencia maravillosa. Por eso se fijan que cuando Él declaró en la cruz, consumado es, si gusta lo buscamos y lo leemos, por aquí lo noté, es Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí no solo, si se fijan, ahí no obtuvo la salvación, sino que también ya había cumplido todo lo que Él había dicho. Y por eso en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermanos, ahí tenemos nosotros toda esta palabra. Tenemos que humillarnos para que Dios nos exalte, así como lo hizo con su Hijo. Nosotros debemos de someternos a la autoridad completamente, no solo a un poquito, no solo obedecer a algunas autoridades y otras no. Recuerden que todas las autoridades fueron puestas por Dios. ¿Y qué más ejemplo queremos si tenemos el del Señor Jesús? Él ya nos dejó ese camino, ya dejó esas huellas. Nosotros solo debemos de seguir ese camino, debemos de seguir a Jesús para poder llegar a esa obediencia. Entonces debemos de seguir ese camino. De hecho, con mi esposa escribimos lo último sin querer, ahorita que ella estaba hablando, de que para que Dios nos exalte, nosotros debemos de humillarnos. Entonces siempre busquemos ese lugar bajo, ese lugar que nos corresponde, debajo de la soberanía del Señor. Amén. Continuando con el tema, yo les voy a dar algo breve, que es que siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él aprendió la obediencia
por lo que sufrió. En Hebreos 5:8 afirma, y ya lo leímos, afirma que el Señor aprendió la obediencia por medio de los padecimientos. Hermanos, la verdadera sumisión se encuentra cuando obedecemos a pesar del sufrimiento. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió por amor a nosotros. Y en este camino hasta el Gólgota, el Señor tuvo muchas caídas debido al peso de la cruz. Y se imaginan el dolor que Él sentía al llevar esa cruz y sabiendo que no había culpa, pero Él obedeció y sufrió hasta lo último. Por eso Él cumplió esa sumisión, esa obediencia. Hermanos, si en nuestro corazón aún no ha sido ablandado los sufrimientos, las situaciones que pasan en nuestra vida, persistirán. Por esta razón, en nuestro caminar van a haber muchas situaciones dolorosas, pero es algo que nos va a llegar, o aprendemos, hermanos, a crecer en el Señor, o nos quedamos estancados. Y tengamos en claro algo, que la salvación o el crecer en el Señor no solamente trae gozo. Cuando somos salvos, realmente somos felices, estamos llenos de gozo porque el Señor nos ha salvado. Pero después vienen situaciones a nuestra vida que son dolorosas. Y eso quiere decir que hay una balanza. Que el Señor en algún momento nos tiene en el lado del placer y en algún momento nos tiene en el lado del dolor. Pero en ambos lados debemos de ser obedientes. Cuando estamos pasando situaciones dolorosas, circunstancias que se salen de nuestras manos, hermanos, sí se salen de nuestras manos, pero de las manos del Señor no se salen. Y eso debemos tenerlo marcado en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor sigue sentado en el trono, y que si a pesar del dolor nosotros debemos de ser obedientes a su palabra, a seguir perseverando en el Señor. Y hoy más que nunca, hermanos, su venida está pronta y debemos caminar si queremos llegar a la meta. El Señor sufrió. Por medio de su sufrimiento, Él abrió un río de remisión para nosotros y lo hizo por amor. Tengamos muy en cuenta su padecimiento. Tengamos presente siempre en nuestro corazón que Él sufrió. A Él le pusieron una corona de espinas. Pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Y realmente lo hizo por amor a nosotros, por completar esa obediencia, por enseñarnos que sí podemos someternos y que nos cuesta, pero sí lo podemos hacer en su nombre, porque Él fue perfeccionado en eso, porque Él vino a demostrar que sí se puede. Si a nosotros solamente nos interesa vivir en el placer, no vamos a tener muchas experiencias, porque solamente aquellos que pasan situaciones difíciles y aún así hay gratitud y obediencia a la palabra, van a experimentar la verdadera plenitud de su misión. Necesitamos ser sumisos, obedientes como lo fue Jesús. Miren cuánto se humilló el Creador
Vámonos a Isaías 53. Isaías 53, del 5 al 8. Dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, este pasaje debe quedar marcado en nuestro corazón. Jesús ama la voluntad del Padre. Y si Jesús ama la voluntad del Padre, nosotros debemos amar la voluntad del Padre. Jesús pudo haber dicho algo. Él pudo bajarse de esa cruz, pero Él simplemente cayó. Y cayó por amor a nosotros. Esta noche, hermanos, meditemos la importancia de tomar decisiones que nos lleven a ser obedientes para llegar a la nueva Jerusalén. Y ha sido breve nuestro estudio, pero esperamos en el Señor que haya sido de edificación para todos. Les animamos a seguir caminando en el Señor, y a que juntos como hermandad podamos buscar la presencia del Señor y podamos tener esos momentos donde podamos buscarlo a Él en nuestro cuarto de oración y humillarnos y decirle al Señor que solamente queremos escuchar su voz y ser obedientes. Amén. Bueno, antes de orar, solamente recordarles de que nuestro Señor Jesús siempre en su palabra dijo de que mayor era el Padre que Él. O sea, fue una obediencia tan perfecta la que Él cumplió, la que Él había dicho que iba a cumplir. Es tan grande lo que hizo. Primero se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, renunció a todo lo que tenía, tomó el lugar bajo. De hecho, en algunas traducciones diferentes de la Reina Valera dice que cuando dice en su palabra de que él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, dice en otras traducciones que se volvió un esclavo. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, porque así podemos nosotros crecer y siempre estar bajo esa autoridad de Dios, esa autoridad que ahí está. Solo debemos someternos, solo debemos cumplir esa sumisión en nosotros. Es tan grande y maravillosa la palabra de Dios, de que solo debemos leerla, debemos meditarla, debemos escucharla, debemos ponerla por obra, porque nosotros no sabemos en qué momento podemos nosotros explicarles o compartirle esto a otros que no saben. También nuestro testimonio puede ser como una edificación para otras personas. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esa palabra que hoy pudimos
por gracia y misericordia tuya, Señor, poder escucharla, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Por esta palabra que nosotros podemos ir, podemos estudiar, podemos aprender. Gracias, Señor, por ese conocimiento que hoy hemos recibido, Señor. Señor, esperamos que tu Espíritu Santo sea quien venga a nuestro corazón, a nuestro ser, y alumbre todo eso en nosotros, todo lo que estamos fallando, Señor, y poder someternos, Señor, poder tener ese principio de obediencia en nosotros. Señor, reconocemos de que como humanos, como seres humanos, como hombres, nos cuesta, nos va a costar, pero en tu nombre lo podemos lograr, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de poder conocerte más, poder conocer más profundo sobre lo precioso y maravilloso que eres. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, por esta palabra que tiene poder infinito, Señor. Gracias, Señor, bendito Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ir a ti, a correr a ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, que nos puede levantar, Señor Jesús. En ti lo encontramos todo, Señor. En ti lo podemos todo, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la verdad, es la luz, Señor, que nos ayuda a poder caminar, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.